por, por mencionarle algo, hay bastante información en la web. Acá nosotros le llamamos camales, y en otros países le llaman mataderos, y en otros países le llaman rastros. Entonces, si ustedes están interesados en este tema, es un reto, como le digo, y es un trabajo de investigación. Si ustedes quieren hacer investigación, hay todo un camino. Ahí está Innovat, está el PENIA, está Concitec en general, que promueve innovación. Así que acá ustedes tienen un buen camino para hacerlo. Una buena, también diría yo que es también un camino a trabajo, ¿no? A trabajo, que es un tema nacional. Entonces, como rastro, como matadero, como camal, ahí está la bibliografía. Y como siempre, es cuestión siempre, el reto para el latinoamericano es hacer. Siempre el reto para nosotros, profesionales latinoamericanos de países subdesarrollados, es hacer. Porque nuestra educación no es una de las primeras, ¿no? Entonces, hay una gran masa que tenemos miedo de hacer. Entonces, yo lo voy a invitar más adelante cuando veamos directamente lo que es un biodigestor a hacer. En Barras de Caña he visto en una industria del norte, he visto cómo están haciendo han hecho un biodigestor con calefacción, han ganado un proyecto de Innovat y están sacando buena cantidad de un pilotito de biogás y de fertilizante, ¿no? Pero a nivel piloto está todavía. La cúpula del café, hay toda una gama también es un tema nacional. Normalmente va a los ríos, va a las quebradas, ¿no? Y aguas residuales urbanas, acá la planta más avanzada, que lamentablemente no conozco, es la de Cusco. Ahí en Cusco, las aguas residuales de la ciudad del Cusco producen biogás. Y este biogás, mediante un caldero, ellos calientan agua, usan el biogás como fuente y calientan nuevamente las aguas residuales para que produzcan más biogás. Entonces es un circuito virtuoso porque las aguas residuales son calentadas con el biogás que producen ellas mismas y así usan combustible que se genera del proceso de digestión anaerobia de las aguas residuales. Eso, como le digo, en Chile hay una gran planta que se llama La Farfana y hacen lo mismo. Entiendo que la de Santiago, obviamente, por el tamaño de la ciudad, es mucho más grande. Seguimos con biomasa de residuos a recursos. Estoy haciendo ahí, reforzando esa idea. O sea, la energía de lo más es gestionable, se puede adaptar a los picos de demanda. O sea, es posible que tú en una unidad productiva tengas su propia energía. Eso normalmente no existe, ¿no? O sea, es poco común. O sea, en la misma, perdón, disculpen, en la misma unidad productiva tú tienes energía, ¿no? Entonces, eso es una ventaja. Y acá mencionemos que la biomasa puede producir, dice, combustibles sólidos, claro, porque, por ejemplo, hay toda una corriente acá en Latinoamérica, la que yo conozco es Brasil, ellos venden máquinas para hacer pellets, ¿no? ¿Pellets de qué? De los residuos de la madera, por ejemplo, ¿no? Y el residuo de madera, entonces ellos los aglutinan, hacen un pellets y ya lo comienzan a vender como fuente de energía para calderos, por ejemplo, para termas domésticas, ¿no? Entonces, la biomasa en general puede proporcionar combustibles sólidos y líquidos y gaseosos, ¿no? ¿Líquido por qué? Porque se puede transformar en lo que le llaman los biocombustibles, que son el biodiesel, ¿no? Por ejemplo, aceite de algún producto
que tenga aceite se pueda transformar en un biodiesel. Entonces, esa es la ventaja de la biomasa. Y capaz, tres combustibles, podemos, dependiendo de la cantidad que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, las plantas de palma aceitera, por ejemplo, las palma del espino, ellos tienen dos inmensos biodigestores, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos digestores? De la materia orgánica que sale, obviamente, si producen aceites, sus residuos son bastante aceitosos, ¿no? Entonces, ellos tienen biogás y entiendo que tienen también fertilizante compost. Entonces, ese es uno de los caminos que tienen ellos, ¿no? No sé si están haciendo ahora biodiesel, pero cuando fui hace unos 5 o 6 años tenían biogás. Entonces, destaquemos que el aprovechamiento de residuos agroindustriales mediante el uso de biodigestores o digestores, en Estados Unidos, por ejemplo, si ustedes buscan biodigestores, no les va a aparecer, pero si ustedes ponen digesters, ahí sí aparece. Entonces, los gringos le dicen a lo que nosotros los latinos decimos biodigestores, los gringos no le dicen biodigesters, sino digesters, simplemente así, digesters. Y de ahí van también a encontrar amplia bibliografía, los que están interesados. Si no encuentran, por casualidad, con todo gusto yo les puedo dar información. Me escriben y yo les doy información. Si quieren hacer un proceso de investigación, no quieren hacer no tienen llegada, no han encontrado, ustedes me escriben y yo con mayor gusto les doy lo que tengo, ¿no? Reacción bioquímica, reacción materia orgánica, de una forma en otra, ¿no? Pero de manera controlada. Ese es el tema de lo que es un biodigestor. Transformamos una materia orgánica en otra. Transformamos materia orgánica en que el proceso de metabolismo de la bacteria se transforma en biogás y en biol. Y ese metano, el metano es el que dentro del biogás, que es una mezcla de gases, es el gas combustible, ¿no? Que está presente en una proporción aproximada del 65% en el biogás. Y eso es lo que estamos usando acá y en todo el mundo, el metano. Y ahí hay un camino ya de no solamente metano o biogás, sino el camino del biometano, ¿no? Que ya les conversaré más adelante. Entonces, el proceso de digestión anaerobia de A comprende la degradación y estabilización de la materia orgánica, consiguiendo la formación de metano y productos inorgánicos como el dióxido de carbono y un residuo líquido rico en minerales que puede ser utilizado como fertilizante. Entonces, esta es la materia orgánica, esta es la fórmula. Después la materia orgánica se combina con hidrógeno dentro del digestor y produce CH4. Biomasa. ¿Biomasa qué le llama? A una lo que le llaman, hay un flotante y hay una materia que decanta y una que flota. Entonces hay sólidos que decantan y hay sólidos que flotan. A eso le llamamos acá en esta fórmula biomasa, ¿no? Hay unos sólidos que flotan y otros que van decantando. Entonces acá hay este H2S es la fórmula del sulfuro de hidrógeno, que es un gas apestoso, huele, vamos a decir, a pedo, ¿no? Y a huevo podrido, y corroe, es un gas corrosivo, altamente corrosivo de metales, ¿no? Entonces, hay que filtrarlo, hay que depurarlo para que no afecte, digamos, a las cocinas, a los generadores. Entonces, la digestión anaerobia es un proceso de fermentación simple que puede ocurrir en una laguna anaerobia en un tanque. Este es un proceso biológico que ocurre en diferentes fases, bajo la acción de microorganismos que actúan en forma simbiótica. Estas bacterias o microorganismos son la hidrolítica, la acidogénica, la cetogénica y metanogénica. Entonces, hay que tener presente que la digestión anaerobia
es un proceso natural, ocurre en la naturaleza donde haya, por ejemplo, la primera investigación que fue hecha por Volta y que definió, él fue el primero que dijo, oye, esto es un gas combustible, es porque él comenzó a investigar lo que se llamaba el gas de los pantanos. En los pantanos, aguas quietas, donde iban los animales a beber agua y que defecaban ahí, a la orilla, y el mar y el río o el agua que se movía, arrastraba ese estiércol que se depositaba en el fondo, las hojas que caían, ramas que caían, la dirección de los peces que habían, todo se formaba en el fondo un lodo, y ese lodo tenía ya condiciones de anaerobismo, o sea, no había aire. Entonces comenzaba a producir un gas apestoso que le llamaban gas. Y Volta, un investigador como él, como son todos los curiosos, comenzó a investigar eso y determinó que era un gas combustible. Yo supongo que él de alguna forma atrapó, eso no he leído sobre eso, pero de alguna forma atrapó ese gas. Comenzó a probar y se dio cuenta de que combustionaba. Entonces, las bacterias productoras de metano son muy específicas y sensibles a la temperatura. Nosotros los biodigestores que hacemos nosotros acá, la mayor parte, el 95% son biodigestores de calefacción pasiva, o sea, es el sol el que produce, genera que se eleve la temperatura tratando de que sea 35 grados, que es un biodigestor que le llaman mesófilo, o sea, trabaja en un rango de 20 a 35. Algunos autores dicen 35, otros autores dicen hasta 40, otros autores dicen hasta 32, en fin, hay una gama. Pero todos están en ese rango de 30 a 35 grados, ¿no? Y funciona bien ¿de cuánto? De 17, 18 ya funciona. Hasta 10 funciona. Menos de 10 ya un biodigestor ya no funciona. Entonces hay un rango amplio, de 10 hasta 35, 38, 40 grados. Produce muy bien biogás. Dejan de funcionar efectivamente cuando desciende a menos de 10 grados. Son muy sensibles al oxígeno y entonces hay que evitar eso. Las bacterias forman ácido, no son muy sensibles. Aquí hace una separación de acá en el anterior. No he puesto exactamente esta materia de multiplicación de hidrolíticas, acidogénicas, acetogénicas, porque la explicación es amplia, tenemos todavía, y si ustedes están interesados en la parte biológica del proceso de digestión anaerobia, con toda confianza ustedes me escriben y yo les doy información. De todas maneras, hay dos manuales que ustedes pueden buscar en la web. El manual de Jaime Martí, así como el prócer de la independencia de Cuba, Martí. El de Jaime Martí, busquen ustedes como Jaime Martí, y él tiene un manual del año 2019. Él tiene dos manuales publicados en la web, pero el más amplio y el más interesante es el último. El 2019 lo ha mejorado, y ahí está, en el 2019 está, ahí menciona a Sidelsa, porque nosotros innovamos un modelo de biodigestor, el biodigestor tubular, y antes usaba mucho polietileno delgadito, y había serios problemas de manejo, y nosotros innovamos con un modelo, y por eso nos reconoce como que fuimos uno de los iniciadores. Sidelsa fue uno de los iniciadores de este biogestor tubular pequeño, ¿no? Pero no tan pequeño, hasta 100 metros cúbicos, ¿no? 100 mililitros. Hemos hecho biogestores de 100 metros cúbicos. Van a ver ustedes más adelante. Entonces, es importante tener y mantener un equilibrio entre las dos poblaciones de bacterias, tanto la acidogénica, la que está acá en esa parte de estas dos primeras, hidrolítica y acidogénica, con las dos últimas, la cetogénica y metanogénica. Pero eso es un tema
más del biólogo, de interesado, como le digo, esto les va a ayudar este manual de Jaime Martí. Y hay un manual de un profesor de la Universidad de Santo Toribio, no, Toribio Rodrigo de Orovejo, que es de Chachapoyas. Él también tiene un libro publicado, y él se llama Miguel Barrena. O sea, busquen ustedes Biodigestor de Miguel Barrena. Es un libro gratuito. Entonces, bastante amplio. Es un químico, un doctor, su PhD, ha hecho un libro interesante y se lo recomiendo. Van a encontrar ustedes amplia información ahí. Y no lo encontrarán como Miguel Barrena, biodigestores Miguel Barrena, me escriben también y yo les doy. Entonces la digestión anaerobia 1 decía de que hay que tener un equilibrio entre estas dos fases, porque los investigadores dividen, a pesar de que en un biodigestor no hay divisiones, pero ellos dividen el proceso de la digestión anaerobia en 4 partes. Dicen que hay primero una fase hidrolítica, luego una fase acidogénica, luego la acetogénica y luego la metanogénica. Entonces, pero si ustedes van a ver ahora fotografías de digestores, se dan cuenta de que no hay ninguna división, todo se ocurre al mismo tiempo. Pero para investigación ellos han hecho este tipo de... ¿Por qué? Porque las hidrolíticas, las bacterias hidrolíticas inician el proceso y luego se mueren y cambian o se adaptan hacia esa fase que es para producir ácidos, en general, 2 o 3 ácidos, y luego esas que se mueren se transforman o se adaptan a producir otro tipo de gas y después las últimas, el metano. Esa es la división, pero lo importante es tener temperatura y mantener un pH adecuado. Entonces eso ya lo veremos más adelante. Esquema de proceso de digestión anaerobia. Allá entramos ya a la parte más visual de esto. Acá hay una típica planta de biogás, ¿no? Entonces, entran los residuos a un digestor. Acá están las bacterias, ¿ve? Diferentes tipos de bacterias. Produce el digestato o biol. A uno le llaman digestato, es el biol. Otros le llaman fertilizante orgánico, en fin. Produce el biogás y ese biogás está principalmente constituido de metano. 60-65% está en rojo, miren. Acá habla de 75%, es posible, y del dióxido de carbono. El CO2 que está en un más o menos, completando este rango, casi completando. Si es 50, acá tendría 50. Que es 60. Yo me he encontrado con 60, 65, y aquí 40, 45, ¿no? Entonces, pero también tiene restos, rastro, principalmente un 1% habla de H2S, también tiene oxígeno, también tiene nitrógeno, que son gases en muy pequeñas cantidades, ¿no? Esta es otra vista de lo que es un biodigestor. Esta es una referencia de la Universidad Bora de Suecia. Este es un digestor típico de Europa, ¿no? De Europa. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, vemos aislamiento. Aislamiento y vemos un sistema acá en rojo, esa línea roja, el sistema de calefacción. O sea, ellos calientan porque tienen frío intensos, muy fuertes, 6 meses de nieve, entonces obviamente sus condiciones son otras, ¿no? Entonces tienen que calentar y tienen que aislar, porque si producen calor acá adentro, mediante esta tubería, esta red de tuberías, y no lo conservan, se va a ir por todos lados. Tiene que cerrar el paso a la pérdida del calor. Si no, se comienzan a equiparar con la temperatura que hay afuera. Y si afuera hay 6 grados, aquí va a haber seguramente 8. Y se van a morir las plantas. Entonces tienen que calentar. Y tienen que aislar.
Entonces, ¿con qué cargan? Con los residuos de estiércol, de aguas de limpieza, ¿no? Y, por ejemplo, acá le llaman crops, cultivos energéticos, ¿no? Como decía, que es una discusión porque da vergüenza que una humanidad, que la gente, 2/3 de la humanidad se muere de hambre, ellos usen como fuente de energía, para producir energía, usen alimentos, ¿no? Entonces hay una discusión fuerte ahí y una oposición grande. Entonces, hay grasa, maíz, residuos, hay que hablar de residuos, ¿no? Y los dos entran y van al biodigestor, que es, cuando está así, lo llaman un digestor de mezcla completa, porque acá estas flechas es un agitador, o sea, está tratando de mezclar toda esa masa. Y estos son los usos, ¿no? Biogás, hay que limpiar el biogás primero, después acá la utilización del biogás, en qué mejoramiento del biogás, puede ser metano, el biometano, para vehículos, transformado en el biogás en biometano. ¿Y qué es biometano? Es simplemente sacarle el CH2, la humedad, y transformarlo en CH4, al 90-95%. Entonces ya puede convertirse como gas natural, ya funciona, ¿no es cierto? Luego, cocina, iluminación, refrigeración, obviamente, o calefacción, ¿no? La cogeneración, entonces ahí ya comienzan a producir. Cogeneración le llama a usar un generador que aprovecha. Bien interesante el generador. El generador, por ejemplo, los generadores a biogás, cualquier generador a diésel o a gasolina, produce energía eléctrica y produce energía térmica, ¿no es cierto? Por eso que ustedes no lo pueden agarrar porque se quema la mano. Entonces no pueden agarrar un generador funcionando porque se quema la mano. Y esa es energía calórica. ¿Y la energía eléctrica cuánto es? 36%, lo más eficiente es los últimos 40%. O sea, aprovecha la potencia del generador 40%. Y la energía térmica se va. Entonces, ellos tratan con esta cogeneración de poder canalizar el calor del agua que está enfriando el sistema y de los gases de escape, el calor de los gases de escape, en calentar, ¿en qué? Energía térmica, ¿cierto? Energía térmica. Entonces, ¿sí? Energía eléctrica, un generador, pero de ese generador aprovechar la energía térmica, ¿no? Y acá con el biol, ¿qué hacen? Lo transforman, lo almacenan, lo separan, ¿en qué? Uno va a la agricultura, a la jardinería, hay componentes sólidos, como le decía, que son los sólidos suspendidos y los sólidos que van abajo, que decantan, en fin. Entonces ese es el sistema. Una planta de biogás, el digestor y todo lo que se puede hacer con el biogás acá a la derecha y acá en la parte inferior con el fertilizante, con el digestato, ¿no? Y este es un sistema sofisticado, ¿por qué? Caro, ¿por qué? Porque tiene agitación, tiene calefacción y tiene aislamiento. Y Ingeniero, sí, le escucho. disculpe, ¿le podría molestar hacer unas preguntitas? Sí, como encantado, encantado. Gracias. Mira, le pregunto, o sea, aquí, por ejemplo, estos proyectos, ¿de qué tamaño son? Me explico. ¿Cuántas toneladas de estiércol de vaca requieren por día para que sean costo eficientes? ¿O cuántas toneladas, digamos, de residuos orgánicos se necesitan? O sea, es decir, ¿estos proyectos de qué tamaño son? ¿Qué precios alcanzan? De hecho, uno generalmente en proyectos de energía, uno siempre piensa mucho en el LCOE, ¿no? En el Levelized Cost of Energy. ¿Qué, ¿Cuál es el LCO de este tipo de proyectos, por ejemplo, en su experiencia, lo que usted ha visto? Ya, interesante la pregunta. Mire, el sector que conozco igual a este es el que tiene La Calera. La Calera es una granja de gallinas. Entonces, el dueño es el señor Tayo Macías. Tayo le dicen de su sobrenombre. Él eh, instaló habrá sido unos 14 años, 15 quizás, un biodigestor alemán, o sea, con tecnología alemana. Significa que es un igualito a este, idéntico, ¿no? De 1000 metros cúbicos. Y él dice, pues no lo puedo comprobar, que le costó $1 millón. ¿Es posible?
Es posible. ¿Por qué? Porque es una belleza en realidad. Por ejemplo, tiene dos sopladores de unos... Dos sopladores, una bomba de absorbe y impele, ¿no? Entonces absorbe el biogás y lo impele hacia la zona que usa el biogás. ¿En qué usa el biogás? En calefacción. Bueno, usaba, ya le voy a contar después. Usaba para calefacción de las campanas donde se criaban las bebés, los pollitos bebés, que daban origen a su gallina, ¿no es cierto? Entonces, él tenía todo el circuito, o sea, compraba los bebés gallinas y los pollitos ya estaban sexadas y las criaba. Entonces las criaba tenía que tener un calor específico, digamos, 22 grados, 26 grados, varía, porque cuando son pequeñitos, la primera semana puede ser que necesiten 30 grados, la siguiente semana ya no 30, 30, 28 y así va, y va bajando. Entonces, él usaba para eso, ¿no? Usaba, porque ahora ya usa en procesos agroindustriales, que ha crecido, se ha desarrollado su empresa. Entonces, él dice que le costó $1.000.000. ¿Por qué? Pues lo trajo de una empresa que se llama Eisele, ustedes lo pueden encontrar en la web. Eisele alemán, buscan Eisele Biodigester o Digester Eisele y va a aparecer como curiosidad, ¿no? Entonces, él trajo esto y tenía agitación, tenía obviamente calefacción y aislamiento. Y una belleza en equipo, un soplador de acero inoxidable. Cuando yo le digo el precio, pues yo estaba instalando un biodigestor y quería comprar un soplador. Y cuando le dio el precio del soplador, costaba más caro que toda la planta que yo estaba vendiendo. Entonces, obviamente no lo compré. Pero después ya entendí que bueno, ya los brasileros, cuando viajé a Brasil, ya me enseñaron que era posible usar otro tipo de soplador. Pero los alemanes, esta planta específica fue sofisticada, ¿no? Trajeron un equipo de acero inoxidable, antiexplosión, que le llaman antiproof, y creo yo que les costó $1.000.000, ¿no? La planta que hemos visto hace poco, que le estaba contando el estudio en el norte, tiene un valor aproximado de $1.000.000, ¿no? Porque tiene, no solamente aquí está, ustedes ven acá, está el biodigestor, pero acá tiene, por ejemplo, acá tiene, este es un agitador, por ejemplo, ¿no? Acá aparece ser un agitador, y acá parece que es otra inyección, otra máquina, ¿no? ¿Ven? Acá tiene una máquina, acá tiene otra máquina. Acá aparentemente es un agitador, no se ve bien. Acá tiene un visor, o sea, tiene equipos, ¿no? Y acá, ¿qué tiene? Un generador, ¿no? Acá tiene un generador. Y acá tiene un sistema de mejoramiento, o sea, acá tiene un sistema de limpieza. Filtro de H2S, filtro de humedad. Y no solamente el generador, no solamente es un generador, tiene que tener todo un sistema previo para poder entrar al generador. Un sistema que le da presión acá al generador, ¿no? Que se llama tren de agitación, algo así. Entonces, yo no he hecho uno de estos, conozco el sistema, pero hasta ahora yo no he hecho uno de estos, ¿no? Entonces, esta empresa tiene un equipo previo acá al generador, filtros de limpieza del H2S y de la humedad principalmente. Es muy importante limpiar bien. ¿Qué filtros hay? Hay filtros pues de dióxido de fierro, hay sistemas de carbón activado, son filtros caros, pero son indispensables, porque si no, una inversión de $150.000 se va en 6 meses, ¿no? Entonces es muy importante. Y luego acá, en el transporte, si tú quieres llevar ese biogás, no transformarlo en energía eléctrica, sino, por ejemplo, en el caso de la calera térmica, vas a tener que tener bombas, ¿no? Entonces, bombas son sopladores, que van a ir hacia los corrales, hacia el sitio, seguramente a 500, 600 metros, ¿no? Entonces, eso es el tema.
y ya comienza a sumarse los equipos. Acá, por ejemplo, antes de que ingrese, tiene una caja de carga. Y esa caja de carga, si es gruesa, por ejemplo, los cultivos energéticos, si son gruesos, tienes que triturarlos. Entonces hay que hacer lo que se llama el pretratamiento, o sea, o trituración, y si tiene, no se necesita triturar, pero tiene fibra, hay que hacer hay que usar un separador de sólidos para que solamente ingrese partículas pequeñas a un biodigestor. Es todo un tema. Y yo alcancé a las últimas palabras del doctor Gambio, y él decía, esta es una tecnología de varias profesiones. Efectivamente, hay que unirse, no puede ser uno solo. Un biólogo o un ingeniero zootecnista o un agrónomo no puede hacerlo solo, necesita de un mecánico, necesita de un electricista que diseñe y que escoja, ponga de acuerdo, ¿no? Yo tengo esta característica con el cultivo, la materia orgánica, hago residuos agrícolas, y yo eso lo tengo que picar y lo tengo que triturar, como él contaba el caso del resort de hermano, ¿no? Entonces tenía que ser triturado. Si no, no podía ingresar al digestor, pero se demoraba muchísimo en degradarse. Por eso se tritura. Entonces, en general, una de estas bordea el $1.000.000, ¿no? Dependiendo del volumen, o sea, 1.000 metros cúbicos, es posible que cueste, en este modelo, $1 millón, ¿no? Y un digestor vamos, ahora van a ver las fotografías ustedes de 5.000 metros cúbicos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Es que yo no quiero agitación. Ya. Entonces, si no quieres agitación, ya no vas a gastar energía, ni vas a tener dos agitadores para tremenda. Ahora van a ver la laguna que van a ver. Vamos a mostrarla. ¿Una vez? Vamos a mostrarla.